Rusia. El golpe está dentro del golpe, solo que hay que abrir y sacar el golpe y volver a abrir y abrir y abrir hasta llegar al golpe. Amigos y seguidores, les voy a dar dos buenos datos, plenamente confirmados de entrada, de fuente inmejorable, cosa que pocos pueden hacer. Primero, en 1939, un tal Winston Churchill afirmó que Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Y la noticia aquí es que esto no ha cambiado. Es más, con la confusión natural del periodismo, ahora potenciado con la complicación natural de la tecnología, el enredo o el follón, como dirían en España, puede ser global. ¿Cuál global? Galáctico. Rusia es lo mejor del mundo en ballet. Y dicen que también en cuanto a misiles. Pero en cuanto a teatro, tienen buenos actores, autores, sin duda. Tienen buenos actores y teatros, buenos teatros, sin duda. Pero tampoco cabe la menor duda de que es el ballet lo que mejor se les da. Prigozhin, en cambio, ha resultado ser un excelente actor. Vaya talento que tiene, hay que reconocérselo. Y el que lo escogió, que de paso es su verdadero jefe, y de paso es probable que sea el verdadero alzado o harto de alguien más en palacio, bueno, ese señor sí es verdad que hizo una buena elección, aunque un poco riesgosa. El resto lo hacen los medios, tanto locales como internacionales, con su cutrería, cutrería sideral. Acabo de leer, por ejemplo, en un reportaje, un reportaje donde se describe al grupo Wagner como un verdadero imperio, un imperio de poder en África. ¿Qué tal? Bueno, y de verdad, hay gente que cree que el grupo Wagner es una entidad distinta y plenamente independiente del ejército de Rusia, de la misma forma como cree que los contractors que usa a los Estados Unidos también son empresas privadas. Faltaría más. Y de verdad se cree en eso. Y te dan toda una explicación. Y te explican las ventajas y su historia, etcétera, etcétera. Ahora bien, no hay duda de que este teatro responde a algún descontento. Y sin duda alguna hay descontento dentro del poder en Rusia desde 1547, cuando es coronado como primer zar de Rusia Iván IV de Rusia. Y el descontento es tan grande que pasará a la historia como Iván el Terrible. Y desde esa fecha siempre ha habido descontento con el poder en Rusia. Por lo tanto, nada nuevo bajo el frío sol de Rusia. Pero la molestia actual es quizás más fácil de entender, porque Rusia se encuentra en una guerra muy particular, donde no desea incurrir en mucho desgaste, ni en muchas bajas, por varias razones que no explicaré hoy. Y esto tiene la ventaja de que por ahora esto contenta a los Estados Unidos.
porque Europa sufre y sufrirá cada vez más con esto, hasta no quedar vestigio de poder ni de economía válida en ese continente, en este continente. Y de paso, el negocio de las armas se encuentra contemplando un horizonte repleto de guerras de todo tipo, desde las civiles hasta las nucleares. Y China, bueno, la verdad es que a China por fin lograron que de su frente cayera una gotica, una gota de sudor, porque problemas con el mercado americano y con el europeo al mismo tiempo no son buenas noticias, aun cuando son ellos los que andan de subida meteórica y los gringos en picada, por no decir en un colapso sin remedio. Bueno, por allí andan los ingleses, que llevan tiempo tratando de medio salvarse, convirtiéndose en la potencia local influyente sobre Europa Oriental, sustituyendo a Alemania, ¿no? O pasándole por encima, eh, constituyéndose en el estado, en la potencia influyente sobre, en los estados Chihuahua del Báltico, en Escandinavia, pero sobre todo en Polonia. Y lo hacen alimentando las ambiciones de los polacos, que al parecer no son anglófobos. Ellos son germanófobos, rusófobos y son los antisemitas más furibundos de ese rincón del planeta. Pero con los ingleses no hay problema. Y si eso les facilita la conquista de su pedazo de Ucrania, ese pedazo que ellos consideran que es suyo y de nadie más, pero volviendo al descontento interno, eh, esta soberbia actuación de Prigozhin no era desde luego para provocar un golpe de Estado, pero sí para agitar un poco las aguas, salpicar un poco las aguas en la cara de Putin, a ver si se le moja y despierta de golpe, pero no de golpe, no por un golpe. Y digo esto porque para nadie es un secreto que el manejo de la guerra no ha sido del agrado de todos los funcionarios militares y civiles, y que en Rusia Putin tiene sus opositores, como no, sobre todo en el campo civil, en ciudades como San Petersburgo y Moscú, donde se estima que hay unos 6 millones de rusos liberales que lo odian. Y es más, también odian a su país, lo que confirma plenamente que son liberales. Además, Occidente se gasta siempre su buen presupuesto, no solo en espiar, en infiltrar al enemigo, sino en corromper a cuanto oficial ruso se le atraviese. Ellos también son bastante baratos. Eso siempre ha sido un problema para Rusia. Así que no hay duda de que algo está pasando. Y aquí habría que ver si el centro hirviente de ese descontento que le ordenó a Prigozhin que se pudiera, que se pusiese a ladrar y a brincar por la calle, habría que ver si eso estaba dirigido realmente hacia Sergei Shoigu más que a Putin. Y esto lo digo porque gente seria a la que sigo, algunos afirman que todo esto es en contra de Shoigu, el ministro de Defensa. Al parecer, hay un grupo que no soporta más su continuidad, su inconsistencia estratégica y táctica, desde luego, es una opinión en algunos. Hay algunos que lo que no soportan es más bien su persistencia, que es lo que más los exaspera. Y el hecho, sin duda alguna, comprobado de que al parecer es intocable. Pero este es solo un rumor más, que viene de gente que yo aprecio, pero que es un rumor más.
Y aquí de rumores nos podríamos quedar hablando hasta el amanecer. Y con la excepción de esos que afirman que a Putin le van a dar un golpe, o un atentado, o lo sacarán como sea del Kremlin, con la excepción de ese tipo de rumores, todos los demás puede que tengan su grado de credibilidad. ¿Y por qué? Porque la guerra agita a la gente, fortalece las aspiraciones, agita a los ambiciosos, excita a los codiciosos, promueve la movilidad social dentro del poder, alimenta fantasías, etcétera, etcétera. Y créanme, esto siempre ha sido así, en Rusia y en cualquier otro país. Y desde la época de la Primera Guerra entre neandertales y cromañones. Bueno, por los momentos no voy a agregar nada más, porque hay demasiado humo y poca sustancia. Putin, en su alocución, afirmó que hay unos traidores. Y eso no se debe poner en duda. Y debe haber más de uno. Debe haber un círculo. Y les aseguro que todos son liberales o son lo contrario. Todo lo contrario. Son más radicales aún que el mismo Putin. Algo así al estilo Ramzan Kadyrov. Y esa, sin duda alguna, es una de las razones que ha mantenido a Putin firmemente en el poder. Y lo seguirá manteniendo, salvo que ocurra algún imprevisto, que siempre puede suceder. Lo que pasa es que en Rusia es más fácil que el imprevisto le suceda al enemigo. ¿Qué cosas, no? Cuidado, cuidado con acercarse mucho a una ventana. O cuidado con los cruces en la calle. Bueno, amigos y seguidores, es todo por hoy. Se trataba de un telegrama de guerra más o menos urgente en versión video. Espero haber contribuido a la confusión, porque si no, no hay diversión. Y entonces, aquí nos vemos. Hasta la próxima.